Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Esta semana veremos las preguntas de la semana número 14 del ciclo ordinario 2017-2. Comencemos. Pregunta 1. Señale lo correcto sobre la deuda pública total. De las siguientes afirmaciones. A. Es la ley del Estado que se encarga de organizar los ingresos y gastos del Estado. B. Es el conjunto de obligaciones financieras contraídas por el Estado con gobiernos e instituciones del exterior y con entidades nacionales. C. Es un problema fundamental en los países subdesarrollados. D. Se origina por las diferencias de capital productivo en las diversas economías. Y como alternativas tenemos A, C y D como verdaderas, solo B es correcta, C es A y B y D es correcta, D solo C y E solo E. Primero, analicemos cada uno. Deuda pública no es la ley del Estado que se encarga de organizar los ingresos y gastos del Estado, ¿ya? Eso sería el PGR, el Presupuesto General de la República. Entonces, esta vendría a ser un concepto errado, no correcto. Vendríamos a ser incorrecto, pondremos. B. Es el conjunto de obligaciones financieras contraídas por el Estado con gobiernos e instituciones del exterior y con entidades nacionales. Ese sí es un concepto de deuda pública. Entonces este sería correcto. C. Es un problema fundamental de los países subdesarrollados. La deuda pública total lo tienen todos los países, sea desarrollado o subdesarrollado. Entonces no es una oración o un concepto correcto sobre deuda pública, sería incorrecto. Y D, se origina por las diferencias de capital productivo en las diversas economías. Tampoco es un concepto de deuda pública porque el capital productivo no muestra o no genera un concepto de deuda pública acá. Entonces es incorrecto. Entonces la alternativa sería la B, solo la B es correcta. 2. Relacione correctamente sobre los métodos de pago de la deuda pública. Hablemos, por un lado, en la columna de la izquierda, está 1, renegociación, 2, deuda, 3, refinanciación, concepto de deuda pública. Y en el lado derecho está A, conseguir un nuevo financiamiento, B, descontar un porcentaje de la deuda y C, compromiso de pago. Son conceptos que hay que relacionar. Entonces, intentemos relacionar esto. La 1, renegociación, es un compromiso de pago, ¿ya? Vendríamos a tomarlo como compromiso de pago, ¿ya? Pero la renegociación, ¿ya?, es conseguir un nuevo financiamiento. Entonces la 1 es A. Lo relacionamos con el A. La deuda es un compromiso de pago. Y la refinanciación es descontar un porcentaje de la deuda. Se descuenta un porcentaje de la deuda. ¿Ya? La renegociación es conseguir un nuevo financiamiento. Cuando hay problemas de pago, buscar un nuevo financiamiento sobre esa deuda. ¿Ya? La deuda es un compromiso de pago. Yo tengo una deuda en el cual yo tengo un compromiso de pago. La refinanciación, aparte de conseguir un nuevo financiamiento, se descuenta un porcentaje de la deuda en la refinanciación. Entonces la respuesta sería la A. Pregunta 3. Complete la oración como corresponda. Necesidad de desarrollar, espacio, por parte de los países, espacio, para obtener materias primas, mano de obra barata y para, espacio, sus productos. Entonces, analizando esto, tendríamos que como alternativa tenemos productos capitalistas importar, tecnología asiáticos devaluar, mercados desarrollados colocar, políticas subdesarrollados deshacer, armamento pobres venta. Ya. Primero, ya analicemos la A. Necesidad de desarrollar productos por parte de países capitalistas para obtener materias primas, mano de obra y para importar sus productos. No, sería exportar. Acá entonces no es una alternativa la A. La B, la necesidad de desarrollar tecnología por parte de países asiáticos,
muy específico, para obtener materias primas y mano de obra barata y para devaluar sus productos, no, sería para darle valor a sus productos, entonces tampoco es una opción. Necesidad de desarrollar mercados por parte de países desarrollados para colocar materias primas, mano de obra barata y para colocar sus productos. Sería la opción hasta ahora la C. Necesidad de desarrollar políticas por parte de países subdesarrollados para obtener materias primas, mano de obra barata y para deshacer, no, tampoco, deshacer no es una opción. Necesidad de desarrollar armamento por parte de los países pobres para obtener materia prima y mano de obra barata y para venta sus productos, ni siquiera, no, tampoco es una opción. ¿Por qué? Porque primero los países pobres no hacen armamentos en su mayoría, ¿ya? Y seguro faltaría para venta de sus productos, no está completo. Entonces la respuesta es la C. Necesidad de desarrollar mercados por parte de países desarrollados para obtener materias primas y mano de obra barata y para colocar sus productos. 4. De los siguientes enunciados, ¿cuál no es característica de la deuda pública? A. Tiene un desarrollo cíclico con periodos de alta liquidez internacional y periodos de crisis y ajuste. En el proceso se da la variación de los ingredientes del LIBOR o Prime Rate. ¿Ya? B. La deuda pública es dependiente de los préstamos externos y como tal está expuesta a riesgo cambiario y a shocks externos adversos. Para el 2015 el 47% de la deuda pública está en moneda extranjera. C. Se presenta como un círculo vicioso por el cual cuando la tasa de interés internacional se eleva, a pesar de ser amortizada, la deuda externa total pública y privada sigue aumentando, lo que la hace la impagable. Y D. Es una forma de manifestación del dominio económico financiero de los países capitalistas desarrollados sobre los países europeos. Tenemos con la alternativa la A y C, B solo B, C, A, B y D solo C, E solo D. Y la respuesta sería sobre las características de la deuda pública. O sea, es una característica de la deuda pública. ¿Tiene un desarrollo cíclico con periodos de alta liquidez y periodos de crisis y ajuste? No, eso no es una característica de la deuda pública. Entonces, esto es una alternativa incorrecta. La deuda pública es dependiente de préstamos extranjeros, préstamos externos, ¿ya? Y como tal está expuesta a riesgo cambiario y a shocks externos adversos, ¿ya? Digamos que la deuda pública, ¿ya? Es dependiente de préstamos externos. Esa es la deuda pública externa, no solamente hablamos de la deuda pública es la deuda pública total, que es deuda pública externa e interna, y esta es solamente de la parte externa, por esto es incorrecto. Se presenta como un círculo vicioso por el cual cuando la tasa de interés internacional se eleva, a pesar de ser amortizada, la deuda externa total, pública y privada, ¿ya? Sigue aumentando, lo que hace impagable. Esto es de externa también, es correcto. Es una forma de manifestación del dominio económico financiero de los países capitalistas desarrollados sobre los países europeos. Esta es la correcta y por eso es solo la D. 5. Es un activo del Fondo Monetario Internacional utilizado para financiar el déficit de balanza de pagos a sus países agremiados. A. OMC, B. FMI, C. BM, D. DEG y E. BIF. ¿Ya? Un activo es el activo del Fondo Monetario Internacional utilizado para financiar el déficit de balanza de pagos. Es la forma como nosotros nos hicimos de deuda externa. ¿Ya? El OMC es la Organización Mundial de Comercio. ¿Ya? Eso no es un activo, eso es una organización. B, Fondo Monetario Internacional, una organización. C, BM, Banco Mundial, una organización. D, Derechos Especiales de Giro, que es el activo del Fondo Monetario Internacional para financiar deuda o déficit de balanza de pagos. Y BIF también es una organización, Banco Interamericano de Finanzas. La respuesta es la D. 6. No es un fin del Fondo Monetario Internacional. A. Fomentar la cooperación monetaria internacional. B. Reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. C. Facilitar la expansión y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional. D, facilitar la estabilidad cambiaria. Y E, aminorar el grado de desequilibrio. ¿Ya? Dice que no es un fin del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Fomentar la cooperación monetaria internacional, sí es un fin del Fondo Monetario Internacional. B, reducir la pobreza de América Latina no es un fin del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Hasta ahí vendría a ser la B. C, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, si es una característica o un fin del Fondo Monetario Internacional. El D, facilitar la estabilidad cambiaria, también es un fin del FMI. Y el E, aminorar el grado de desequilibrio, también es un fin. El único que no es, y que es la respuesta, es la B, porque no es trabajo ni fin reducir la pobreza de América Latina y del Caribe. ¿Ya? En todo caso sería del Banco Mundial como uno de sus fines u objetivos. 7. Si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio en el Perú C, espacio, y favorece a los espacios. A, deprecia exportadores. B, devalúa exportadores. C, deprecia importadores. D, aprecia exportadores. Y E, revalúa importadores. Entonces, analizando, a ver, si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio en el Perú se deprecia y favorece a los exportadores. ¿Ya? Si hay crisis económica internacional, el tipo de cambio, si llegara a bajar, ¿ya? Que no es el caso, sino que sube, no favorecería a los exportadores, ¿no? El tipo de cambio debería aumentar para que favorezca a los exportadores. B, si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio en el Perú se devalúa y favorece a los exportadores. Devaluar es que el tipo de cambio significa que baje y favorece a los exportadores, ¿no? Y eso no se da solamente en crisis. C, ya no hablamos de devaluación, devaluar es pérdida de valor. ¿Ya? Si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio en el Perú se deprecia, ¿ya? El tipo de cambio baja y favorece a los importadores. ¿Ya? Podría ser. Y D, si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio del Perú se aprecia, eso no pasa, y favorece a los exportadores, no es. Y si existe una crisis económica internacional, entonces el tipo de cambio en el Perú se revalúa y favorece a los importadores, tampoco es una opción. Hay que precisar que respecto al tipo de cambio, las principales diferencias en la economía abiertas y economías cerradas, ¿ya? Se da de que si existe crisis, ¿ya? Lo que pasa entonces en el tipo de cambio de Perú se deprecia, y si deprecia, lo que favorece es a los importadores. ¿Por qué? Si el tipo de cambio, el dólar, baja, ¿ya? Los importadores tienden a comprar más productos del extranjero para venderlos acá. La respuesta es la C. 8. Es el impuesto que grava a los productos que ingresan del resto del mundo al interior del país y sirven como políticas proteccionistas. A, arancel. B, alcabala. C, IGB. D, impuesto vehicular. E, ISC. El impuesto que se grava a los productos importados que ingresan de otro país al nuestro, ¿ya? Y que sirven como política proteccionista son los aranceles o los impuestos a importación. La respuesta es la A. Pero analicemos las otras alternativas de todas maneras. La alcabala es el impuesto al patrimonio predial, ¿ya? Al predio, a tu casa. El IGB es el impuesto general a las ventas. ¿Ya? El arancel es un tipo de impuesto directo, ¿ya? Es un tipo de impuesto indirecto. El alcabala está dentro del impuesto a la renta. El IGB es un impuesto indirecto también, pero es el impuesto general a las ventas, que es el 18%. Y el impuesto vehicular es un impuesto directo, que es el 3% del valor del auto para los que compran autos nuevos. Y el ICC es un impuesto también indirecto, que es el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Es un impuesto para los productos o servicios, ¿ya? Que el Estado considera de lujo o prescindibles, que diferente al IGB, el impuesto general a las ventas a productos de consumo masivo, y que es el 18% de su valor. Entonces la respuesta es la A, que es el arancel. 9. No es objetivo del Banco Mundial
A. Financiar el desarrollo del tercer mundo. B. Luchar contra la pobreza. C. Fomentar las inversiones privadas de capital extranjero y complementarlas. D. Promover un crecimiento equilibrado del comercio internacional. E. Coordinar los préstamos de factores estableciendo las prioridades adecuadas. Veamos cuál no es un objetivo del Banco Mundial. Financiar el desarrollo del tercer mundo sí es un objetivo del Banco Mundial. ¿Ya? Luchar contra la pobreza también es un objetivo del Banco Mundial. Fomentar las inversiones privadas de capital extranjero y complementarlas es un objetivo del Banco Mundial. ¿Ya? Y promover un crecimiento equilibrado del comercio internacional también es un objetivo. Coordinar los préstamos de los factores estableciendo prioridades adecuadas no es un factor del Banco Mundial. ¿Ya? Según lo señalado en la teoría que hemos visto, ¿ya? Un organismo financiero internacional como el Banco Mundial aprecia objetivos como luchar contra la pobreza y todo lo que relacionado a esa lucha y logro de lucha contra la pobreza. Pero coordinar los préstamos de factores no es un objetivo del Banco Mundial, que es la E. ¿Por qué a nuestra moneda nacional, de Perú, peruana, no se le puede aceptar como divisa? A, no se le puede cambiar por otra moneda. B, tiene mucha inestabilidad. C, no tiene valor adquisitivo. D, no tiene aceptación internacional. E, solo puede existir una divisa. La respuesta la analizaremos. A ver, ¿por qué nuestra moneda nacional no se acepta como divisa? ¿No se le puede cambiar por otra moneda? Eso no es una razón por la cual la moneda nacional peruana, el sol, no se pueda cambiar por otra moneda. Eso sí se puede cambiar, pero no es un requisito para ser aceptado como divisa. Esta no es. Tiene mucha inestabilidad. Bueno, realmente nuestra moneda ahora está muy estable en los últimos años. ¿Ya? Tampoco es una razón para que no se pueda aceptar como divisa. No tiene mucho valor adquisitivo, realmente tiene valor adquisitivo a comparación de otros países de nuestra región, tampoco es una razón. No tiene aceptación internacional, esa sí es una razón. Si no tiene aceptación internacional en otros países, no se puede considerar una divisa. Solo puede existir una divisa, mentira, porque existen varias divisas. No solamente está el dólar, está el yuan, el yen, la libra, el euro. ¿Ya? Entonces la respuesta es porque no tiene aceptación internacional. La respuesta es la D. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Nos estaremos encontrando la siguiente semana para seguir viendo más preguntas del ciclo ordinario 2017-2. Hasta luego.